Bueno, en este vídeo quiero haceros el unboxing de estos accesorios que he comprado para la Vogue DS900X para viajar. Todos son de Schadt y tengo maletas laterales, cúpula y el tan famoso asiento que está agotado en todos lados. Es un simple unboxing, así que pasamos a ello. La cúpula viene tal cual, así. O sea, la enseño súper rápido. Pondré por aquí el modelo y el enlace para que sepáis cuál es. Uy, perdón, que había dicho que era de Schadt, no. Esta cúpula es de Givi y bueno, lo que yo buscaba era que fuese un poquito más alta porque en este caso en la Vogue, en la configuración que lleva, la cúpula sí que es cierto que te da el aire un poco por encima del casco y es un poco molesto. Entonces con esta cúpula espero solucionarlo. La instalación debe ser sencilla, es quitar los tornillos que tiene la que viene y poner esta, es que no viene nada más, tal cual venía así. Una cosa menos. Continuamos por el asiento y las maletas para lo último. Este asiento lo estuve buscando, en muchas páginas web estaba agotado, que ponía que llegaba pues eso, finales de agosto, septiembre, y bueno, de repente entré en Nilmoto, lo encontré, puse un código de descuento y por 200 euros lo he comprado y me ha llegado en 24 horas. Ya lo he vuelto a ver, lo he vuelto a buscar en la web y está agotado, ya no tienen hasta dentro de un mes o 2 meses, pero bueno, he tenido suerte. Sí que os lo enseño cómo viene. Sí que es cierto para los que tengáis la moto que el asiento que viene de serie es bastante duro y una moto pensada pues para viajar, para hacer rutas, no es lo más ideal. Entonces esto sustituye completamente el asiento, no hace falta ni tapizarlo ni nada y además la calefacción para el piloto pues la mantiene. Esto por aquí, que tenemos aquí, el ticket, un llaverito de Nilmoto y lo importante, el asiento. Ahí está. Bueno, espero que se vea bien. Se ve muy chulo, la verdad. Y es que por el precio que cuesta, por 200 euros, yo no sabía que se podían conseguir asientos tan económicos. Si es que hasta tapizar el asiento te va a costar lo mismo o más. Y bueno, no puedo decir qué tal porque no lo he probado, ¿no? Simplemente quería enseñarlo. Sí que ya se nota... Joder, ya se nota mucho más mullito que el que viene de serie. Y por aquí tenemos el conector para la calefacción del conductor y poco más. El logo de Schadt por aquí, que no puedo decir mucho más porque no lo he probado, pero sí que es cierto que al tacto se nota más suave y se nota más blandito, así que lo probaremos y a ver qué tal. Y lo último que tenemos por aquí, dejo esto... Vale, y las maletas. Yo voy a precio, entonces he comprado dentro de lo que cabe las más económicas que he visto, que son estas de aquí. Las Schadt SH38X expandibles, con el anclaje 3P, que ahora lo voy a enseñar. Son las laterales porque en el top case yo tengo uno que compré en AliExpress, que me costó unos 120 euros, una cosa así, que es bastante grande y me va perfecto, así que no lo necesitaba. Entonces, aquí tenemos, aquí en esta caja lo que viene son las instrucciones. El que he cogido yo es el 3P, como se ve aquí, que queda, yo creo que queda más bonito, no lo puedes llevar la moto, sino ya las maletas, y pasa un poco más desapercibido, no es tan armatoste como el cuadrado grande. Y estos son los hierros. Aquí hay uno para cada lado, unos más ancho por el escape. Esto también va por ahí. Y unos cuantos tornillos. Ya os digo, es un unboxing, no lo voy a montar ahora. Simplemente, pues si alguien quiere saber lo que viene, cómo viene, pues ya está. Y ahora os enseño lo chulo que son las maletas. Pues vamos allá. Yo ya las había abierto y os enseño cómo vienen. Sí que son de plástico. Este es el acabado de fibra de carbono. Que bueno, es chulo. Me las esperaba, si os digo la verdad, mis primeras impresiones es que me las esperaba más grande. O sea, una vez extendidas, el tamaño está bien, pero no son gigantes. O sea, si vais a ir con pasajero, quizá, bueno, ya sabéis que en moto hay que llevar lo mínimo e indispensable. O sea, están bien, pero yo pensaba que serían más grandes. Pero bueno, son lo que pone ahí, ¿eh? Entonces, os las enseño, primero las saco.
Vale, pues aquí está. Esta es la que tiene el efecto en fibra de carbono. Esta es la otra, son iguales, exactamente iguales. Y esto será el anclaje que tiene, pues para ponerlas a la moto. Ya os digo, no las voy a poner ahora, pero bueno, para que veáis. Dentro viene, lo he guardado yo, bueno, para abrirla ya está abierta. Pulsamos aquí, tiramos, ahí sale. Aquí está, mira. Tenemos dos llaves y tenemos una cerradura de repuesto, pues si se nos rompe o algo, o si en algún momento tenemos que forzarla y romperla, pues una extra. Os explico así por encima cómo va. Como son iguales, voy a coger esta. Está bien, viene esta tela para poner las cosas. A tener en cuenta que este tipo de maletas, al abrirse lateral, pues según las cosas que pongamos, pues hay que abrirlo con cuidado porque se pueden caer. Vale, primero la cierro para que veáis. Se cierra así. Bajamos la lengüeta. Y ahora con las llaves, va un poco dura la cerradura, pero supongo que será porque es nueva. Tenemos tres posiciones, la del medio es la de bloqueo. Giramos hacia la izquierda, queda bloqueada, ¿vale? Ya no se puede abrir. Y la de la otra es, pues, esta posición final es para sacarlas de la propia, del anclaje una vez puestas. Pero para ahora lo que nos interesa es cómo se abre, la ponemos en medio, pulsamos el botón, tiramos aquí y ya se abre. Es que esta es la capacidad. Ahora os voy a enseñar cómo queda un casco. Y bueno, antes de acabar el vídeo, pues os enseño cómo se abre. Tenemos aquí esta lengüeta. 1, 2 y 3. Y ahora me voy a acostar porque no la tengo instalada en la moto. Pero esto está casi. Vale, así queda cerrada. Y para que veáis la diferencia, esta está abierta y esta no. Hay espacio, ¿eh? Lo que decía antes. Están bien de tamaño, no son gigantes, hay maletas más grandes. Pero estas, bueno, creo que en el precio que están está muy bien. Y para viajar, yo solo que me voy a ir de viaje solo, pues yo creo que con estas dos y el top case es más que suficiente. Os enseño cómo entra el casco para que veáis que cualquier tipo de casco debería entrar sin problema. Pues también si tenemos algún objeto, los guantes o alguna cosa más se puede poner dentro y aprovechar. Y en posición... Vale, me está costando un poco de poner porque la primera vez que lo pongo, entonces me tendré que acostumbrar a ello y no lo tengo en una posición muy buena. Entonces, más o menos debería ser así, ¿vale? Queda encajado, ya os digo, mi casco es una talla L y lleva el comunicador y llevo el intercomunicador por ahí. Y en principio, ahí está, ahí queda. Luego, pues para cerrarla, cerramos aquí y con la llave giraríamos a la posición de bloqueo y ya no se debería abrir. Pues estas serían las maletas. Para abrirlo, vamos aquí, a la posición intermedia, pulsamos y ahí tenéis el casco. Pues nada más, estos son los tres accesorios que me he comprado para la Vogue: la cúpula ahumada de Givi, maletas Shat y el asiento Shat. Y ya tenéis el unboxing. Voy a dejar los enlaces de los productos en la descripción y si tenéis cualquier duda o algo que queréis saber, pues me lo ponéis aquí. Yo soy Mike y nos vemos en el próximo vídeo.